Un grupo de deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda reclama que las cuotas que tienen que afrontar se han vuelto impagables. Piden una solución desde hace años y hay 2 proyectos de ley en comisión del Senado al respecto, ambos presentados por legisladores de la coalición de gobierno. Sin embargo, desde el oficialismo la visión no es unitaria. La presidenta del directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echeverría, ha afirmado en el Parlamento que los mecanismos que están en discusión serían un error de aplicar. Vamos a conversar a propósito de este tema. Estamos justamente en línea ahora con la doctora Casilda Echeverría. Casilda, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿qué tal? A Casilda los oyentes la tienen muy presente en otro rol de contertulia. A ver ahí nos escuchamos bien. Ahora sí. Creo que sí, ¿no? Sí, perfecto. Ahora sí. Durante muchos años como contertulia, desde hace un tiempo ahora ya alejada de esa función y ahora como presidenta del BHU, así que nos toca entrevistarla en ese rol. Veníamos diciendo, bueno, el BHU ha ganado varios reclamos judiciales por este asunto, ¿no? De parte de los deudores. Ahora recién la representante de los deudores nos decía que tienen algunas sentencias a su favor, digamos, y que el banco va a tener que pagar. Pero quería volver a este punto. En su comparecencia en el Senado usted afirmó que esto lo que muestra el hecho de que en general los reclamos judiciales han sido a favor del banco es que no hay un incumplimiento de contratos como denuncian los deudores. Mi pregunta para empezar es, ¿no encuentra nada irregular en esa subdivisión de cuotas unilateral que efectuó el Banco Hipotecario allá hace 35 años, ¿no? Cuando se daba eso que ellos generan los colgamentos, ¿verdad? Que fueron el reconocimiento de que esa deuda se había efectivamente disparado y que por lo tanto se dividía en dos. Y, como señalaba esta deudora, bueno, cuando terminaron de pagar su cuota correspondiente, se dieron cuenta de que había tenía que pagar ahora ese colgamento con esos intereses incluso. No, con intereses no. Lo primero que quiero aclarar es que yo con el directorio manejamos fondos públicos. O sea que nosotros no podemos regalarle a nadie los créditos. Eso primero. Segundo, que toda la gente que asume un crédito sabe que en 25 años va a tener que pagar intereses y en este caso reajustes. Tercero, la unidad reajustable se ajusta con el índice medio de salarios. Oí que decía que eso no era cierto, pues sí que lo es. Lo que sí es cierto es que en periodos cortos, como ellos toman, el índice medio de salarios en los últimos 15 años ha evolucionado más que el IPC. Por lo tanto, la UI, que se ajusta por el IPC, evolucionó distinto. Si lo miramos en periodos cortos, esas evoluciones tienen fluctuaciones, pero en el periodo de los 20, 25 años, eso tiende a no tener diferencia. También quiero decir que lo que ellos reclaman es modificación del contrato, de ninguna manera el cumplimiento del contrato. Y además hay un aspecto que también roza con lo que no es cierto, digamos, es el tema de los juicios. Hubo 5 juicios, el total de los juicios son 5, contra el Banco Hipotecario por el tema de los colgamentos, y todos tienen sentencia firme a favor del Banco Hipotecario. O sea que no hay duda de que el Banco Hipotecario está cumpliendo con los contratos. Pero recién teníamos un oyente que decía hablábamos con esta deudora que decía que ellos tenían juicios a favor. No, usted dice no es así, siempre han sido a favor del banco. Y con respecto a los colgamentos, que es lo que ellos cuestionan, ¿no? Déjame aclarar lo que ellos quieren decir, que es justamente en contra de su propio argumento. Hubo unos créditos hace muchos años que se hicieron en dólares. Luego, esos créditos en dólares se transformaron a créditos en unidades reajustables.
Aparentemente lo hicieron a instancias de los deudores. Sin embargo, eso no se acreditó fehacientemente en la documentación. Ujú. Entonces, esa gente que contrató en dólares, luego se lo cambiaron a URs. Esos créditos pasaron a la Agencia Nacional de Vivienda y es contra la Agencia Nacional de Vivienda que hicieron el juicio de volver a dólares, Ujú. porque el dólar se había planchado, y eso fue lo que ganaron. Así que ni se lo ganaron al banco hipotecario, ni se lo ganaron por una modificación de la UR, sino al contrario, de volver a su moneda, entre comillas, primaria, que sería, en el caso de lo que ellos le reclaman al banco de prótesis, al banco hipotecario, mantenerse en la propia UR. Bien. Por lo tanto, Sí. vamos a establecer cuáles son las realidades de todo esto, ¿no? Bueno, luego tú le hacías una pregunta muy interesante y es ¿por qué los que están reclamando hoy son 300, no 20.000 como se dice, son 300 que nos están reclamando el banco hipotecario? A cada uno de ellos se les analizó el crédito y se les contestó individualmente. ¿Por Ujú. qué? Porque el banco hipotecario analiza cada uno de los problemas. Ellos insisten en que no han sido atendidos. Eso no es cierto porque se recibe a todo el mundo. Es más, nosotros tenemos un grupo de seguimiento de los créditos excelente. Eso es lo que hace que nosotros tenemos una morosidad del 2,6% más o menos, que tuvo un pequeño pico en abril pasado que casi llegó al 3% y bajó de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento impecable de la gente del banco hipotecario. Entonces, no es cierto que no se los atienda. Lo que ellos quieren es ser atendidos Ujú. como grupo de presión que quiere que se les modifiquen los contratos. Ellos lo Y que alegan es eso de alguna forma no que va a no suceder. están siendo atendidos como clientes del banco, que son los que pagan la cuota mes a mes, decía, ¿no? Sí, Sino sí, que sí. lo planteaba así. Pero vuelvo a la pregunta inicial, que era, a ver, me parece que quedaba el planteo más claro era lo de los colgamentos con respecto a, bueno, dice, el banco en aquel momento, en la década del 80, no les consultó a esos deudores Bueno, si eso no tampoco es podían, cierto. si no podían pagar todo en ese momento, ¿no? Porque en su momento, a ver, para el oyente que está entendiendo recién, en su momento contrataron el crédito y ahí se dio la primera disparada de la UR, ¿no? Entonces ahí el banco dijo, bueno, para que puedan afrontar la deuda, lo que voy a hacer es dividir ese crédito. Ellos lo que argumentan es, no se les consultó eso, no se les consultó eso de hacer en dos partes, digamos, y que se les alargue tanto. Entonces hubo gente, señalan que cumplido su plazo de pagar el crédito, se encontraron con que tenían que seguir pagando porque se les había hecho se les había atendido esta situación sin ser consultados de si de repente podían encontrar un punto medio, como señalaba ella. ¿Qué No, responde a eso? eso tampoco es cierto. En todas las instancias que se ha permitido llevar parte de las cuotas hacia el final del periodo de pago, siempre se dio la oportunidad de pagar. En los colgamentos y Ujú. ahora con el tema de la pandemia también. Hubo 2 meses que se trasladó el 50% de la cuota al final del periodo de pago sin intereses, pero siempre autorizando, y de hecho sucedió, a la gente que quiso pagar en su momento. Y los segundos 2 meses que hubo un 25% de la cuota que se trasladó al final del periodo de pagos, también se dio la Pero en oportunidad esta de decisión que del la 80 gente también, del 85, ahí, también, todas las veces, siempre fue así. todas Y no las se requería veces. ley, como señalaba recién Rosemarí. No, no, todas las veces que se trasladó en beneficio de los deudores, obviamente, las cuotas que fueron sin intereses hacia el final del periodo, eso siempre se autorizó
a que las personas pudieran pagar, porque a veces de repente estás medio al final de tu periodo de vida activa y decís, no, no, yo no quiero dejar para más tarde, y bueno, pagarlo. No hubo problema. Y también en el año 2013, Pero ahí hay 2019 otro y punto de diferencia también, ¿no? Porque usted dice, sí. fue sin intereses en ese momento. O sea, se les Hay hizo. uno que fue sin intereses y otro que tuvo intereses. Bien, porque ahí también hay diferencias. Ella decía que había sido con intereses. Entonces, Bueno, porque si mirás uno o el otro, se ha dado, no como ahora, en la pandemia los 4 periodos fueron sin intereses, pero en los colgamentos, que también no sé a quién se le ocurrió ponerle semejante palabra, que parece que alguien te enchufó algo, y no es así. Son parte de cuotas que se trasladaron al al final, final. y algunos tuvieron intereses y otros no. Bien, bien. Y iba a aclarar algo más y yo le corté. No, no se necesita, dice, en ningún caso se necesita ley para eso, que es otra cosa que señalan No, los deudores. Que se había no, hecho sin una normativa legal, ¿no? Que esos colgamentos se no, no, hicieron sin no. normativa legal. Sí, no, 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 porque son en beneficio del deudor. Es parte de las prerrogativas del banco. ¿Qué es lo qué es lo que para nosotros es ajeno? Por ejemplo, en este caso, nosotros cuando hicimos las 4 posibilidades de llevar las cuotas al final, lo importante es que esté de acuerdo el Banco Central. ¿Por qué? Porque no les cambia la categorización de los deudores, pero no precisaba ley. Eso ni ahora ni antes precisó ley. Así que eso es otra cosa. No, lo que iba a decir es que en varias oportunidades se dio la facultad de que cambiaran a UI y Ujú. no lo han hecho, solo 9 personas lo hicieron. ¿Y eso por qué? Porque saben que en la evolución de todo el periodo del crédito, eso va a tener fluctuaciones. Es más, en este periodo ya probablemente suba más la UI que la UR. Y es más, la UR se ajusta solo una vez al año, con lo cual todo el periodo anual de inflación, digamos, o de aumento de salarios en el caso de la UR, no se ajusta. Después, claro, sienten el escalón una vez al año en septiembre. En cambio, la UI, tú tenés aumento todos los meses porque se ajusta por el IPC. Pero ahí hay un planteo que hacen ellos, es que cuando se dio esa posibilidad de pasarse a UI, era siempre hacia adelante, no era Por un supuesto. recálculo, pero además que en 2013, por ejemplo, decían tuvo un costo de unos $4.000 que les implicaba, y a su vez que les afectaba eso la categorización de deudores en el Banco Central, ¿no? Con impedimentos y complicaciones para acceder a otros créditos. Cuando se hacen este tipo de cosas, no te cambia la categorización en el Banco Central. Así que eso tampoco es cierto. Y por supuesto, las modificaciones son a futuro, sino, como decía un oyente hace un rato, que todos los que ya pagaron, ¿con qué cara les decimos nosotros? Ah, bueno, pero ustedes ya pagaron, pero como 300 tuvieron la posibilidad de acceso a los medios, la posibilidad de acceso a los legisladores, etcétera, a ellos les perdonamos, les reajustamos para atrás, y la diferencia en ese corto periodo entre UR y UI da tanto y se lo imputo al pago del futuro. Pero ¿dónde está el valor justicia? ¿Dónde está el valor de administrar fondos públicos? Bueno, un Uno tiene argumento de ellos que... también es que cuando tomaron el crédito, porque uno podría decir, bueno, ellos sabían en qué condiciones lo hacían, pero en aquel momento cuando lo tomaron, la UR era la única alternativa, alegan ellos, ¿no? No había otra Correcto, forma ¿no? de La tomar otra créditos. era no tomar el crédito. La otra era no tomar el crédito. Porque Ujú. todos somos libres de tomarlo o no. Que era la única forma de ajuste, es cierto, pero no que era que era la única opción que tenían como si fuera obligatorio, de ninguna manera. Pero entonces, ¿usted lo que en líneas generales rechaza el reclamo de los deudores? ¿Le parece inválido o opina que buscar una solución general es un error
y que se debe estudiar caso a caso. ¿Cuál es un poco la posición? Porque lo que señala es de grupo de presión que ha tenido mucho acceso mediático, digamos, haciendo, y sin embargo dice son 300. Tengo mensajes acá de algunos oyentes que dice que le pasa, Leonora, por ejemplo, soy deudora, realmente jamás estudió mi crédito y no sé de dónde saca Casilda que el número son de 300. Bastaría con que vea cuántos integrantes registrados con nombre y apellido hay en Facebook, en el grupo de deudores. Y de hecho, cuando escuchábamos la entrevista anterior, aparecían varios que decían, yo quiero contactarme, estoy en una situación similar, quiero contactarme con esta señora. Perfecto. Eso es porque confunden lo que son los deudores de UR que pasaron a la ANB. Yo estoy hablando por el Banco Hipotecario del Uruguay. El Banco Hipotecario del Uruguay tiene actualmente vigentes 7.000 créditos en UR, de los cuales solo 300 han presentado acciones contra el banco y todas fueron resueltas favorables al banco. Así que ellos mezclan 3, 4 aspectos para hacer un golpe de efecto. Pero vamos a decir las cosas como son. Como son las estamos diciendo ahora. El Banco Hipotecario tiene vigentes 7.000 créditos en UR, de los cuales solo 300 son los que están reclamando en forma conjunta. Tú me preguntás, ¿qué soluciones le veo? Soluciones individuales hay para todos los deudores del Banco Hipotecario, porque el Banco Hipotecario, si bien es un banco comercial a partir de 2008, lo que sí mantiene es esa característica social de atender a cada uno de los deudores que tienen una dificultad. Una persona que queda viuda, una persona que tiene un hijo enfermo. Bueno, ahí usted está contestando al otro punto que ellos planteaban, ¿no? Que era eso, que cuando se cambió en 2007 la Carta Orgánica del BHU, pasó a ser un banco social, un banco comercial y que por lo tanto hasta el trato cambió y las prioridades que tiene el banco son otras, son atendidos más como un banco más de plaza y no priorizando la vivienda, priorizando las situaciones. Usted dice que eso no cambia igual en el trato directo que tiene cada cliente. No, lo que pasa es que ellos cuando dicen eso quieren que haya subsidios, que haya perdonas, exoneraciones de parte del crédito, etcétera. Todo eso que tenía ese tratamiento especial pasó a la ANB. Y el banco hipotecario, si bien ahora lo que es un banco que da crédito con garantía hipotecaria y por lo tanto la gente devuelve sus créditos, porque esa es la masa crítica que nosotros tenemos para darle a otros. Porque es muy fácil pedir que a unos les perdonen, pero todo lo que uno no perdona, todo lo que uno perdona no se lo puede dar a otros. Es más, estos diferimientos que uno hace de las cuotas hacia el final del proceso de pago, eso le cuesta al banco hipotecario mucha plata. ¿Y qué quiere decir? La plata no es de nosotros, la plata es del banco y es plata que no se va a poder ofrecer a otros que hoy en día se quieren ir a vivir solos. Ahí tenemos un problema de conexión, a ver si... El banco hipotecario, asignada por el Estado para ofrecer crédito hipotecario a la gente. Si le perdonamos a unos, no les estamos dando a otros. Eso es así. Y usted lo que tiene miedo no es más allá de los números del banco, o sea, el planteo de ustedes de hoy del directorio es que más allá de lo que significaría como costo económico, y es un tema de justicia. Correctísimo. Es un tema de justicia. Porque lo que temen es que después vengan los deudores que estén en tal y tal condición y que también hagan lo mismo. Por supuesto. Ese riesgo es clarísimo. Lo que sí hay un aspecto que la representante de los deudores señalaba es que a lo largo de estos años, de una década por lo menos que lleva conformado el grupo de deudores, distintos legisladores han presentado, e incluso ahora hay 2 iniciativas del propio oficialismo. Entonces, si es un reclamo tan injusto, ¿cómo se entiende que el planteo de ellos efectivamente sea atendido en distintos momentos por distintos legisladores? Esa pregunta no te la puedo contestar yo. Usted ya fue a la comisión. Usted ya fue a la comisión y dio sus explicaciones y planteó esto, que entienden que es un tema de justicia. Exacto,
por supuesto, y de buena administración de fondos públicos. Yo tengo una responsabilidad sobre los fondos públicos. Yo no puedo regalárselo a 300 personas. ¿Sabes cuántos clientes tiene el banco hipotecario? 30.000. ¿Sabes cuántos tienen dificultades y están siendo atendidos? El 10%. Y se los atiende individualmente a cada uno. Estos deudores lo que quieren es que les perdonen, que se modifiquen los contratos, no que se atiendan sus necesidades. Porque ya se lo contesté 1 y 100 veces que si van de a uno y piden que se atienda su situación de dificultad, se le va a atender, pero no como grupo de presión. A ellos les gusta decir que yo no los atiendo, pero yo no soy el banco hipotecario. Yo no atiendo a todo el mundo. Los servicios los atienden. El directorio no atiende a cada uno de los deudores, entre otras cosas, porque no tenemos ni siquiera el expertise para hacer las distintas evaluaciones de cada uno de los créditos. Eso lo hacen los servicios. No es un tema de ser odiosa o ser simpática, es un tema de expertise. A ellos los atienden la gente que conoce mejor de crédito. Entonces, todas las veces dicen lo mismo, la doctora Echevarría no nos atiende. No corresponde que yo los atienda, los tienen que atender los servicios. Bien, o sea, el planteo es, en líneas generales, la posición del directorio es: están dispuestos a que vayan y busquen soluciones particulares, pero no entienden que la solución sea, para atender la situación de estos deudores, no entienden que la solución pase por una cuestión legal, que tenga que salir un proyecto de ley del Parlamento que atienda alguno de estos planteos, porque todavía no está el proyecto definitivo. Mucho menos que sea, porque ella dice que no, pero sí, ellos quieren una ley retroactiva, porque ellos lo que quieren es que se les reajuste desde 2007 hasta ahora. Entonces eso de que las leyes no son retroactivas, no sé qué quiso decir, porque lo que están pidiendo es eso, es que sea retroactiva, que se reajuste desde 2007 para adelante. Y todos los que pagaron de 2007 hasta ahora, ¿qué van a decir? Ella lo que señalaba era que si se llevara a cabo un proyecto de ley y se hiciera ese recálculo, quienes hoy deben, ¿no?, y tienen saldo a favor, digamos, con este recálculo, se comprometerían a no cobrar ese saldo a favor, sino a, bueno, que terminen su pago, ¿no? Pero claro, está esta otra situación, los que ya pagaron con el viejo... No, perdón, pero es lo mismo, porque es imputarlo al pago de futuro. Entonces dicen, no quiero reembolso, pero querés que te lo imputen a los siguientes pagos. Es lo mismo que darte un reembolso, es lo mismo. Si tú le debes al almacén y el almacenero te dice, bueno, mirá, yo de aquí para atrás te voy a hacer un 10% de descuento, y no me lo devuelvas, pero para el mes que viene, imputarlo al pago. Es lo mismo. Es lo mismo que si te lo devolviera. No, pero ahí yo hacía referencia a quienes tendrían saldo a favor. O sea, si se cambia esa normativa, hay algunas personas, entiendo por lo que decía la deudora, que quedarían con saldo a favor. Es decir, ya culminarían de pagar su deuda y en ese caso el banco les tendría que devolver plata. Bueno, ahí es donde ella dice, bueno, esos deudores se abstienen de cobrar eso, ¿no? ¿Con qué justicia? Si a los otros les están imputando el pago del futuro, ellos ¿por qué no lo van a pedir el reembolso? Uh-huh. ¿Ves que no tiene ninguna lógica? No tiene ninguna lógica. Lo que sí te quiero decir, que se lo dije, por supuesto, en el Parlamento, cuando me dijeron, bueno, pero nosotros vamos a presentarlos, porque fui antes de que hubieran presentado los proyectos, sino simplemente que estaban avisando que los iban a presentar. Vivimos en una democracia y por lo tanto el sistema republicano de división de poderes y todo está absolutamente vigente. Si el Parlamento resuelve sacar una ley que cometa esta, a mi juicio, gran injusticia, eso se va a aplicar. Porque a mí me quieren correr con el poncho de que va a venir el Parlamento, pero yo soy una mujer democrática. Si el Parlamento lo resuelve, pues así lo cumpliré. Pero yo habré hecho todo el esfuerzo para que quienes quieren acceder a un crédito o quienes ya pagaron, haberlos defendido en el valor de la justicia y haber administrado los fondos públicos, que es para lo que a mí me pidieron que ocupara este cargo.
Casilda Echeverría, doctora, presidenta del directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a tratar el tema en cualquier momento, cuando haya seguramente novedades, en todo caso en el Parlamento, si es que prospera, porque ya decíamos, van varios proyectos que quedan en eso, no terminan prosperando. Así que bueno, estamos a la espera de eso entonces. Gracias. Muchas gracias por llamarme. Nos vemos.